Bueno, buenas tardes. Continuando con esto, vendría a ser la segunda parte de lo que vimos en el primer módulo de cómo funcionaban los aparatos que proveen la anestesia inhalatoria. Bueno, hoy vamos a ver las particularidades de la anestesia inhalatoria en general y de cada uno de los componentes o de los fármacos que podemos utilizar en la anestesia inhalatoria. Como habíamos dicho aquella vez, la anestesia inhalatoria se define como las sustancias químicas que son gaseosas propiamente dichas o vapores producidos por líquidos, como es el sevoflurano, que poseen la capacidad de producir la inducción y el mantenimiento de la anestesia en general. Tenemos dos grandes grupos repasando: los halogenados, que son líquidos volátiles a temperatura ambiente. Cuando nosotros cargamos el vaporizador, lo encontramos en forma líquida. Hay dos grandes grupos, que son el grupo éter y el grupo de los hidrocarburos. El grupo éter están los que más conocemos, o los que se utilizan en la actualidad: el isoflorano, el deflorano, el sevoflorano y el enflorano. Y dentro de los hidrocarburos, el halotano, que se utilizó durante mucho tiempo y ya no se usa, y el cloroformo. Y dentro de los gases, propiamente dichos, es decir, que a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso, se encuentra el óxido nitroso, que fue uno de los primeros utilizados, el xenón, que aún en día sigue en estudio, y el ciclopropano. Repasando básicamente cómo funcionaba el vaporizador, luego del circuito de gases frescos, arriba de la cubeta donde nosotros depositamos el líquido a temperatura ambiente, es un líquido dentro de los halogenados, el flujo de gases frescos pasa por la recámara, que recupera los vapores de esos líquidos y entra al circuito de la anestesia. Repasando un poquito de historia, en 1771 se descubre el oxígeno y un año después el óxido nitroso, y en 1844 se comienza a utilizar el óxido nitroso, que como dijimos recién es un gas propiamente dicho, para la anestesia. Los últimos descubrimientos se vieron en 1992 y 1996 del deflorano y el sevoflurano, que ahora vamos a ver las particularidades de cada uno dentro de los halogenados. Y como dijimos aquella vez cuando vimos los aparatos, no hay un mecanismo único de acción dentro de los anestésicos inhalatorios, sino que hay múltiples efectos o múltiples dianas para cada uno de los anestésicos. Sabemos que los anestésicos inhalatorios producen hipnosis, analgesia, relajación muscular, protección neurovegetativa y dan la inmovilidad. Dentro de los mecanismos de acción, podemos decir que inhiben la transmisión nerviosa pre- y postsináptica, que activan los receptores GABA, que inhiben los receptores de glutamato, que deprimen la actividad de receptores muscarínicos, que pueden llegar a inhibir neurotransmisores excitatorios o estimular aquellos que son inhibitorios, y tiene una acción sobre la liberación de las beta-endorfinas o por la interacción con receptores opiáceos. Si tenemos que dividir los mecanismos de acción, básicamente el efecto inmovilizante se da a través de la acción en la médula espinal, y la sedación, la hipnosis y la amnesia se da sobre mecanismos supramedulares que actúan en la memoria endógena, en el sueño, y en las vías y en las redes de la conciencia. Lo que primero vamos a ver es la pérdida de la conciencia, o sea, la amnesia, la inconsciencia, como dijimos recién, y la inmovilidad por último a nivel medular. Ahora vamos a ver distintos mecanismos de absorción, o cuáles son los determinantes para la absorción de los anestésicos inhalatorios. Obviamente que la cantidad, la concentración o el porcentaje de gas en el alveolo es uno de los factores fundamentales. La captación del anestésico, que varía en cada uno de los anestésicos, es el otro factor importante. Y el efecto de la concentración, que va relacionado a la concentración alveolar según la fracción inspirada del anestésico inhalatorio, también es el otro condicionante. Vamos a ver que para evaluar cada uno de los anestésicos inhalatorios, básicamente vamos a utilizar estos tres componentes que dijimos recién. El primero es el coeficiente de solubilidad, que nos dice qué tan soluble es el anestésico inhalatorio. Se define como la afinidad relativa de cada anestésico por un solvente, es decir, que a menor solubilidad el efecto se inicia y se finaliza más rápido. Ahora vamos a ver algunos de los valores de la solubilidad de cada anestésico inhalatorio, que nos ayuda a tomar la decisión de cuál es el más efectivo, el más eficaz para el momento de la inducción. A mayor solubilidad se necesita más tiempo para su eliminación y una recuperación prolongada.
Siguiendo con el coeficiente de solubilidad, podemos compararlo, esta solubilidad, en cuanto a la proporción que se distribuye entre la sangre y el gas, que se llama coeficiente de partición sangre-gas. Vamos a ver que hay distintos coeficientes de participación. Este es uno de los más importantes, que nos da una noción de la velocidad en la que se concretan las fases de inducción y recuperación. Cuanto mayor es el coeficiente, mayor deberá ser la concentración del fármaco en sangre, lo cual indica que hay menor velocidad de acción del fármaco. Repasando lo que hablamos recién, comparando dos anestésicos inhalatorios, el deflorano tiene una menor solubilidad, por lo tanto un menor coeficiente sangre-gas de 0,45, y el alotano tiene mayor solubilidad, por lo tanto tiene un coeficiente sangre-gas de 2,5. Acá vemos a la izquierda abajo la comparación de los coeficientes de solubilidad. Hoy en día el deflorano es el que tiene el coeficiente de solubilidad más rápido, más corto, digamos, o sea que es el más rápido para la inducción y para el despertar. Ahora los vamos a comparar. Le sigue el deflorano y luego el isoflorano. Como dijimos recién, dentro de los coeficientes de partición, el que mencionamos recién era el de sangre-gas. Otro de los importantes para evaluar la liposolubilidad del anestésico inhalatorio es el de aceite-gas, que nos dice qué tan potente va a ser ese anestésico inhalatorio. Recién, por ejemplo, hablábamos que el coeficiente de partición sangre-gas del deflorano, que nos daba una rápida inducción y un rápido despertar, es de 0,42, pero tiene menos potencia si lo comparamos, por ejemplo, con el sevoflorano, que tiene un coeficiente de partición de aceite-gas de 27 comparado con 48. Eso ahora lo vamos a ver cuando hablemos cada uno. Repasando los compartimentos en los que se van a distribuir los anestésicos inhalatorios, sabemos que lo primero que va a interactuar el anestésico inhalatorio va a ser con el grupo que tiene gran vascularización o el mayor vascularizado, luego al grupo de los músculos dentro de los compartimentos, y el tercero es a la grasa. Como habíamos mencionado, el cerebro, el corazón, el hígado, el riñón componen el grupo ricamente o gran vascularizado, que si bien es un 10% de la masa corporal, o sea, es poco volumen, pero representa el 75% del gasto cardíaco, tiene una solubilidad moderada. Luego el segundo compartimiento es el músculo esquelético, que representa un 50% de la masa corporal y tiene un 19% del gasto cardíaco. Y tercero es la grasa, que representa una gran solubilidad, un 20% de la masa corporal, con un 5% del gasto cardíaco. Y por último, los que tienen un mínimo porcentaje de gasto cardíaco, como los tegumentos, el hueso, ligamentos, dientes, cartílago. Comparando la presión en los tejidos, vemos que el grupo ricamente vascularizado, como veíamos recién, cerebro, corazón, riñón, hígado, está prácticamente relacionado proporcionalmente a la concentración que vamos a encontrar de la presión parcial del gas inhalatorio en los alvéolos. Distinto, como se ve en la tercera curva o en la cuarta curva en la roja, del grupo muscular, o de la última, que es del tejido graso. Esta curva está evaluada con sevoflorano, 6 litros minuto, con una ventilación de 5 litros minuto y un gasto cardíaco de 5 litros minuto. Continuando con el proceso de distribución, decimos que el proceso de distribución es el proceso inverso a la captación, que es la tasa en la cual la presión alveolar del anestésico disminuye a lo largo del tiempo. Obviamente que depende, al igual que la absorción, de los factores de solubilidad del gas, de la duración de la anestesia, del gasto cardíaco y de la ventilación. En la anestesia inhalatoria se utiliza un parámetro para evaluar la distribución que se llama CAM, concentración alveolar mínima. La concentración alveolar mínima se define como la concentración alveolar que un anestésico necesita para suprimir la respuesta motora en el 50% de los individuos sometidos a un estímulo doloroso, por ejemplo, la incisión quirúrgica. Es un reflejo de la perfusión cerebral y permite comparar, por ejemplo, potencias, que ahora vamos a ver, como es el caso del isoflorano, 1,2 en CAM, para lograr este efecto del 50% de la supresión de la respuesta motora, con el sebo, por ejemplo, que necesita de una CAM de 2. Además, nos permite dosificar y monitorear la anestesia inhalatoria. Vamos a encontrar muchas formas de evaluar la CAM, hay distintas, yo resumí las principales.
además de la CAM 50, encontramos la CAM 95, que nos define que el 95% de los pacientes no van a tener, recién habíamos hablado del 50, ahora hablamos del 95% de los pacientes, no van a tener respuesta motora, por ejemplo, ante la incisión quirúrgica o como un estímulo doloroso. La CAM despertar, que es el valor en que el 50% de los pacientes abren los ojos ante una orden. Y la CAM bar, que es la CAM de la respuesta del bloqueo adrenérgico. Es un valor con el que se suprime la reacción simpático-mimética de la incisión quirúrgica. Comparando distintos valores, lo que hablamos hoy, por ejemplo, comparando el deflorano, que habíamos dicho que tiene una acción más rápida por tener un coeficiente sangre-gas más bajo, pero por ejemplo vemos cuando evaluamos la CAM que es menos potente el deflorano que por ejemplo el sevoflurano. Se necesita un 2% de volumen para lograr una CAM del 50 en el sevoflurano y un 6% de volumen para lograr una CAM 50 en el deflorano, comparando estos dos. Hay distintos factores que influyen dentro de la concentración alveolar mínima. Acá vemos un gráfico, un cuadro, en el que se evalúan distintos pacientes y, por ejemplo, vemos, si bien recién hablábamos que en general los adultos la CAM 50 se da con un 2%, hay distintos factores que modifican la concentración alveolar mínima. Por ejemplo, en los niños se aumenta la CAM, es decir, que se disminuye la potencia del anestésico inhalatorio, y distinto pasa en los pacientes de edad avanzada, en los que se disminuye la CAM porque aumenta la potencia. Hay otros factores que modifican la CAM, es decir, que por ejemplo, como dijimos recién en los ancianos, se disminuye la CAM, o sea que aumenta la potencia, como sucede en la anemia, en la utilización de benzodiazepinas, en anestésicos intravenosos, en opioides, en la gestación, en los cuadros de acidosis, en el consumo agudo de alcohol, en la hipotermia, la hiponatremia, la hipotensión y la hipoxia. Y los factores que pueden aumentar la CAM son, al contrario del consumo agudo, es el consumo crónico de alcohol, como vimos recién, la edad muy joven, el aumento de la temperatura, los antidepresivos tricíclicos y la cocaína, entre otros. Entonces, resumiendo cómo aumentamos la velocidad de inducción hasta ahora con lo que hemos dicho, obviamente que aumentando la concentración o generando sobrepresión del gas, vamos a aumentar la velocidad de inducción, aumentando la ventilación alveolar, aumentando el flujo de gases frescos y utilizando, por ejemplo, un anestésico inhalatorio que sea poco soluble, como el deflorano o el sevoflurano. Comparando las potencias, lo que hablábamos recién, diferentes concentraciones alveolares mínimas, dentro de la CAM 50 vemos que el isoflurano tiene un 1,2%, el sevo un 2% y el deflurano un 6%. En general el metabolismo hepático se da muy poco, pero es el principal. La eliminación es por la ventilación pulmonar, y dentro de, si bien prácticamente todos tienen un metabolismo hepático por citocromo P450, el alotano, que habíamos nombrado al principio, que fue utilizado durante muchos años, genera un compuesto que se llama ácido triofluoroacético, que lo vamos a ver en un ratito cuando veamos el alotano, que si bien el isoflurano, el deflurano también lo producen en gran cantidad y da necrosis hepática. Dentro de las generalidades, los anestésicos inhalatorios comparten generalidades farmacodinámicas, que las vamos a nombrar todas ahora, y después, cuando veamos cada uno, vamos a nombrar algunas particularidades, pero en general, por ejemplo, en cuanto al sistema nervioso central, son vasodilatadores, aumentan el flujo sanguíneo y aumentan la PIC. También tienen la capacidad de disminuir el consumo de oxígeno. En cuanto a lo respiratorio, son depresores de la ventilación, disminuyen el volumen corriente, aumentan la frecuencia respiratoria, aumentan la presión parcial de dióxido de carbono, disminuyen la sensibilidad del centro respiratorio al aumento del dióxido de carbono y la presión de oxígeno, y obviamente es dosis dependiente, como vamos a ver ahora con los efectos cardiovasculares. Si bien son broncodilatadores, en su mayoría, el alotano es el principal anestésico inhalatorio broncodilatador, y le siguen
juntos casi con la misma potencia como broncodilatadores, el isoflorano y el sevoflorano. En cuanto a los efectos cardiovasculares, disminuye el inotropismo, disminuyen el consumo de oxígeno por parte del miocardio, disminuyen la resistencia arterial, obviamente también disminuyen la presión arterial media y la tensión arterial, y como dijimos en cuanto a lo respiratorio, es dosis dependiente y prolongan el QT. En cuanto a los efectos gastrointestinales, en general todos producen náuseas y vómitos porque disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior, aumentan la producción de enzimas hepáticas debido a la disminución del flujo hepático y como vimos en el alotano también por la producción de los metabolitos. En cuanto al músculo esquelético, son miorrelajantes, potencian el efecto de los relajantes musculares, dan relajación del miometrio en cuanto al útero placentario y dan disminución del flujo sanguíneo renal y disminución de la filtración glomerular. Vamos a ir hablando de los principales gases anestésicos, algunas particularidades, como dijimos en general todos comparten lo que hablamos anteriormente, pero hay algunos que tienen particularidades, por ejemplo el óxido nitroso que dijimos que fue uno de los primeros utilizados y que se utilizó durante mucho tiempo. Creo que acá hay una mesa sola que puede utilizar óxido nitroso, y a diferencia de los halogenados, no es líquido a temperatura ambiente, sino que es un gas propiamente dicho, es un gas inorgánico débil. Hoy en día se recomienda, o si tiene muchos efectos adversos, pero aún se recomienda como complemento de otros gases para aumentar la potencia de los otros gases o disminuir la cantidad de requerimiento de los otros gases anestésicos. Tiene baja solubilidad, una inducción y una recuperación rápida, lo que habíamos dicho hoy, al tener un bajo coeficiente, tiene una rápida inducción y una recuperación rápida. Es incoloro, no inflamable y no explosivo. Resiste a la degradación por la cal sodada. Es más inestable, a diferencia del resto de los anestésicos inhalatorios, es más inestable en cuanto a lo cardiovascular porque estimula catecolaminas, aumenta un poco la tensión arterial, el gasto cardíaco y la frecuencia respiratoria, aumenta la PIC y el consumo de oxígeno como el resto de los anestésicos inhalatorios y produce un poco más de aumento que el resto de náuseas y vómitos. No produce relajación muscular y en cuanto a la toxicidad, puede oxidar e inhibir la vitamina B12, puede generar anemia megaloblástica, puede dar neuropatías periféricas y está contraindicado en aquellas situaciones donde se generan cavidades aéreas, por ejemplo neumotórax, enfisemas o obstrucción intestinal aguda. Es 34 veces más soluble en sangre que el nitrógeno, por lo que se difunde en las cavidades 34 veces más rápido, aumenta el volumen, aumenta la presión de estos espacios cerrados, por eso estas contraindicaciones lo hacen que hoy en día se utilice realmente muy poco. Dentro de los halogenados, el alotano, que dijimos que era dentro de los halogenados un derivado de los hidrocarburos, es un líquido volátil a temperatura ambiente, es incoloro, no inflamable, no explosivo, es un excelente hipnótico, no es analgésico, pero es el más barato, se utilizó también durante muchos años, es muy económico, da depresión miocárdica, da cronotropismo negativo, sensibiliza las catecolaminas, puede dar extrasístoles ventriculares y taquiarritmias, disminuye el consumo miocárdico de oxígeno, genera lo que habíamos hablado en principio, dentro del metabolismo, puede generar hepatitis fulminante, ya que disminuye el flujo sanguíneo hepático y altera el metabolismo generando necrosis hepática. Aumenta la frecuencia respiratoria, disminuye el volumen corriente, aumenta la presión de dióxido de carbono, disminuye el estímulo hipóxico y es un potente, como dijimos hoy, es el principal broncodilatador. Dentro de los gases anestésicos es el más broncodilatador. Dentro de las contraindicaciones, masas intracraneales, antecedentes de lesión hepática, que haya utilizado antes alotano y haya tenido una lesión hepática, feocromocitoma, hipertermia maligna y el embarazo. Pasamos al isoflorano, que acá, por lo que me comentaban, se utilizaba durante un tiempo el isoflorano, es más, creo que hay todavía una mesa que utiliza isoflorano. Es un líquido volátil no inflamable, no reacciona con la cal sodada, da mínima de presión respiratoria, da aumento de la frecuencia cardíaca,
disminuye las resistencias vasculares periféricas, lo que da un efecto potente como vasodilatador coronario, que hace que aumente el flujo en las zonas sanas y disminuya en las zonas de isquemia, que esto se denomina robo coronario. Esta es una de las principales situaciones a tener en cuenta por las que cada día se utiliza menos el isoflurano. Aumenta el flujo sanguíneo de la PIC, disminuye los requerimientos de oxígeno y no es convulsivante. Da poca taquipnea, tos y apnea. Dijimos que después del alotano es el segundo broncodilatador más efectivo. Disminuye las resistencias vasculares pulmonares y como contraindicaciones la hipovolemia, por lo que hablamos recién del robo coronario, y la hipertermia maligna. En cuanto al deflorano, es un éter florado, como dijimos recién. Se utiliza mucho hoy en día porque tiene una rápida inducción y una rápida recuperación. Tiene una potencia moderada, yo no la puse acá, pero una de las principales contradicciones es que es caro, comparándolo con el sevoflurano. Se utiliza mucho hoy en día. Da mínima depresión miocárdica, se mantiene el gasto cardíaco, puede dar taquicardia e hipertensión refleja, disminuye las resistencias vasculares periféricas y no se recomienda como inductor porque es muy irritante para la vía aérea, da tos, aumenta las secreciones, da laringoespasmo, por eso también refiere como inductor, que ahora vamos a ver, al sebo. Puede generar óxido de carbono, no es clínicamente significativo, pero está descrito, y dentro de las contraindicaciones, que ahora lo vamos a ver, la hipovolemia, la estenosis valvular aórtica, la enfermedad arterial coronaria, la hipertensión intracraneal, la hipertermia maligna, y en cuanto a las contraindicaciones nos dice que debemos tener precaución por la producción de monóxido de carbono. Se podría evaluar la carboxihemoglobina, comparándolo con el resto de los anestésicos inhalatorios, es el que mayor produce monóxido de carbono, y si bien no es clínicamente significativo, se lo considera como un punto a tener en cuenta, evaluar la carboxihemoglobina en los periodos de mayor tiempo de mantenimiento anestésico. El sevoflurano, que es el que nosotros utilizamos, es no inflamable, es útil en inducción pediátrica, a diferencia, como vimos recién, del deflurano, no irrita y no genera laringoespasmo. Es mucho más económico, es casi 4 veces más económico que el deflurano. Tiene una rápida inducción y una rápida recuperación. El deflurano es más rápido en la recuperación sobre todo, pero el sevoflurano mantiene un buen tiempo de inducción y de recuperación. Se degrada a temperatura ambiente con la calzodada, lo que lo hace muy seguro. Da leve depresión, leve depresión de la contractilidad cardíaca, da disminución de la resistencia vascular periférica, prolonga el QT y aumenta poco la frecuencia cardíaca. Genera un compuesto A, que en realidad este compuesto A se evaluó en distintos estudios, porque causaba lesión renal, el sevoflurano causaba lesión renal en estudios que se hacían en animales. Lo que sucedía, por ejemplo, era que los absorbentes, como las calzodadas muy secos, generaban este compuesto, había una reacción con el sevoflurano, y se da principalmente cuando el sevoflurano está a alto flujo, hay bajo flujo de gases frescos, la calzodada o los absorbentes están muy secos, por eso se lo menciona como que sucede el primer día de la semana o el lunes cuando la máquina está mucho tiempo parada y no genera humedad o no genera mucho vapor, puede suceder más esto de que genere compuestos A cuando hay alta producción de dióxido de carbono y cuando hay temperatura alta. ¿Cómo podemos evitar que el sevoflurano genere compuesto A? Lo que se recomienda es obviamente no utilizar altos flujos y que el flujo de gases frescos sea como mínimo de 2 litros por minuto. Dijimos que es un potente broncodilatador, después del alotano y del isoflurano es el que continúa en la potencia como broncodilatador, no es convulsivante, disminuye los requerimientos de oxígeno, aumenta el flujo sanguíneo y la presión intracraneal. Como contraindicaciones se encuentra la hipovolemia intensa, la hipertensión intracraneal y la hipertermia maligna. Bueno, por último, si bien no se encuentra disponible todavía, un gas nuevo que se menciona y que está en estudio y en revisión para intentar agregarlo al mercado es el xenón,
que tiene como ventajas que es inerte, tiene mínimos efectos cardiovasculares, prácticamente no es depresor, tiene una baja solubilidad. Dijimos que el coeficiente del desflurano era sobre 0,42 y acá estamos hablando de un coeficiente sangre-gas de 0,14, o sea que lo hace muy rápido para la inducción y muy rápido para el despertar. Inducción y recuperación rápida, no genera hipertermia maligna, no es tóxico, no contamina, no es explosivo, pero como desventaja es muy caro, tiene baja potencia, o sea que se requiere mucha concentración, y hoy en día no hay equipos disponibles para la utilización del xenón. Bueno, como bibliografía, básicamente el Miller, la octava edición, el Morgan y una guía de la Enciclopedia Francesa.